Mañana, aleluya, vamos a abrir la lección, hermanos. Ahí en la lección número 14 se encuentra ahí la lección en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, hermanos. Vamos a leer ahí los primeros 11 versículos alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 11, todos juntos, el 12, pero todos juntos. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 12. Vamos a lectura ahí a estos versículos para dar principio en esta mañana. Victoriosos en Cristo es el tema en esta mañana. Lo llamamos, hermanos. Amén. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conoceremos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios nace del mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los testimonios de los que creen en el Espíritu, el agua y la sangre, que estos tres se concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de sí. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido. Vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca y de mi lengua. Que venga usted a ministrar, que venga usted a hablar por medio de su Espíritu Santo, a tocar nuestros corazones de una manera que seamos edificados y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema, hermanos, victoriosos en Cristo, es el tema en esta mañana. El tema central de esta lección, hermanos, dice el escritor: los cristianos pueden vivir confiada y victoriosamente en Cristo. Y esa es una realidad. Si usted y yo le hemos conocido y usted y yo le hemos servido, dice la palabra que podemos vivir confiadamente y victoriosos, porque Él ha vencido. Usted y yo somos más que vencedores, porque Él ya venció, Él ya lo hizo. ¿Qué tengo que hacer yo? Que esta palabra se cumpla en mi vida. ¿Por medio de qué? De la fe. El texto dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Claramente en el libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno que estamos aquí reunidos le hemos conocido por medio de la fe en Él. No le hemos visto, pero creemos lo que dice su palabra. No lo hemos visto, pero podemos sentir su presencia. Pero sin embargo la palabra me dice que el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿A quién? Al que cree. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle a Dios sobre todas las cosas. Como los hijos de Dios, dice la introducción, como hijos de Dios podemos vivir victoriosamente en este mundo a través de nuestra fe en Cristo.
y dependencia en el poder del Espíritu Santo. Porque el que está con nosotros es el Espíritu Santo, que nos dirige, nos enseña, nos guíe, nos redarguye. El mismo Espíritu viene a redarguirnos para hacernos ver que estamos haciendo mal. Pero tenemos que abrirnos, que Él venga y nos dirija. Para vencer toda tentación, experimentar la vida que Jesús vino a ofrecernos. Miremos ahí en 1 de Juan 5, descubramos cómo podemos vivir victoriosamente en Cristo. Pero tenemos que conocerle. Tenemos que realmente conocer al Señor. No de oídas, personalmente. Porque mucha gente conoce de Dios lo que alguien más les platica, lo que alguien más les testifica, lo que alguien más les predica. Pero no es suficiente. Tenemos que conocerlo personalmente. Yo tengo que conocer al Señor personalmente y tener una relación con Él para realmente experimentar sus grandezas, experimentar su poder, experimentar su gracia, su amor, su misericordia. Yo tengo que conocerlo. Si no le conozco, voy a sufrir, voy a batallar, porque no le he conocido. Pero conociéndolo, Él es el que me da la fortaleza. Yo le digo, yo he caminado con Dios ya 41 años. Y Él nunca me ha fallado. Él nunca me ha decepcionado. Él ha estado conmigo. Siempre. Ha habido circunstancias difíciles, pero Él nunca me ha desamparado. En medio de todo, en medio de todo ataque enemigo que ha venido, hemos salido victoriosos. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido, en el mundo tendréis aflicción. Pero que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos problemas. En el mundo tendremos enfermedades. En el mundo tendremos circunstancias. Pero dice, confía, yo he vencido. Esto es lo que yo tengo que creer en esta palabra que Él me ha dicho. Vas a tener problemas, pero confía, yo he vencido. Y esto es la confianza que tenemos en Él, hermanos. Que si confiamos en Él, Él viene a obrar. Recuerde que le dijo a su profeta: la batalla no es suya, la batalla es mía. Las batallas son de Dios, pero tenemos que aprender a dejárselas a Él. Queremos nosotros siempre ayudarle a Dios cuando Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo puede hacer, pero hay que aprender a confiar en Dios. En el último capítulo de 1 de Juan describe la victoria que tenemos sobre el mal y el pecado. La seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios. La promesa de que Dios escucha y responde nuestras oraciones, hermanos. La promesa de que Él escucha y responde nuestras oraciones. Y la esperanza de la bienaventurada, de la vida eterna con Dios. Juan concluyó su carta con el siguiente desafío: hijitos, guardaos de los ídolos. Termina en 1 de Juan 5:21. Dice, la clave para esta lección: creer en Jesús y depender de Él nos permite vivir victoriosamente. Creer y depender de Él, hermanos. Porque la mayoría depende de su fuerza, la mayoría depende de lo que tiene y no ha aprendido a depender de Dios. Yo recuerdo a esta persona, una sierva de Dios tremenda, hermanos, que fue de grande bendición, hermanos, cuando yo era joven, que me ayudó y siempre estuvo intercediendo por mí. En mi ministerio eran las personas que intercedían por mí. Pero me dijo una vez, dice, a veces nosotros confiamos más en lo que tenemos. Era una persona que le atacó el diabetes. Y de una manera u otra, hermanos, le cancelaron todo el seguro. No tenía nada con qué atenderse. Y por un año, solamente orando,
a Dios, pudo permanecer su azúcar anivelada. Le cayó el aseguro y lo primero que hizo el médico, le dio la insulina. Dice, ¿qué fue lo que pasó? Todo el año no necesité insulina, dijo. Y ahora que tengo seguro, dijo, ya el médico me está dando insulina. ¿Qué pasó? Dice. Confié en lo que ahora tengo y dejé de confiar en Dios. Estamos confiando en el trabajo, estamos confiando en los aseguros, estamos confiando en las ayudas, estamos confiando en todo, menos en Dios, dice. Y por eso, dice, es el problema del hombre. Confía más en los beneficios que tiene que confiar en Dios. Cuando recuerde, Dios tiene la última palabra. Creer en Jesús y depender de Él nos permite vivir victoriosamente. Cuando seguimos a Jesús y podemos vivir con seguridad y confianza al saber que tenemos vida eterna. Esta es la gran promesa, hermanos, que todos queremos un día pasar la eternidad con Él. Por eso le he conocido, por eso le sirvo, por eso le amo, porque yo quiero pasar mi eternidad con Él. No apartado de Él, con Él. Ese es mi propósito, esa es mi meta, llegar ante su presencia. No dejarnos engañar, hermanos. El mundo ofrece, el mundo te da, pero el mundo, hermano, solamente es pasajero lo que te ofrece. Dios nos ofrece eternidad. Es nuestra responsabilidad proteger nuestro corazón contra cualquier cosa que puede ocupar el lugar de Dios. Esto es la preocupación que debemos tener. Que nada venga a ocupar el lugar de Dios. Estos 3 puntos es lo que Juan nos quiere enseñar en esta lección. Creer en Jesús y depender de Él para vivir victoriosamente. Cuando seguimos a Jesús podemos vivir con seguridad que tendremos vida eterna. Y es nuestra responsabilidad proteger este corazón contra cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios. Ahí es donde están surgiendo muchos problemas hoy en nuestros días. Porque dice que la iglesia, por haberse multiplicado la maldad, el amor se ha enfriado. ¿Por qué se ha enfriado, hermanos? Porque le han dado prioridad a otras cosas antes que a Dios. La Biblia dice buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tengo que hacer yo? Poner a Dios en primer lugar, y todo lo demás va a llegar. Pero usted y yo a veces nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios que lleguen las cosas primero. Si Dios me da esto, le sirvo. Si Dios me da esto, voy a la iglesia. Equivocadamente, erróneamente estamos pensando. Usted y yo simplemente le servimos porque le amamos. Porque nos perdona, nos da salud, nos da aire. ¿Cuántos andan con un botecito de oxígeno? Y usted y yo no necesitamos, por la gracia y la misericordia de Dios. Escúcheme, dale a Dios la gracia por lo que tenemos, hermano. Pero si usted tiene algo, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón. Pero yo tengo que aprender a deleitarme en Dios, a regocijarme en Él, a buscarlo primero. Por eso termina que nuestro corazón no ocupe ninguna cosa antes que Dios. Que Dios sea, el lugar de Dios sea su lugar. Que nada venga a ocupar el lugar de Dios. Porque entonces que va a venir el resfriamiento, el desánimo y el apartarte de Dios. Tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Simplemente, 1 de Juan 5, 1 al 3 dice:
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que le ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. La gente no guarda su palabra porque no quiere. Porque la Biblia me enseña, sus mandamientos no son gravosos. No es algo que no podamos cumplir. Pues la gente no quiere cumplir la palabra. La gente quiere vivir en sus deleites, en su pecado, en su carne. Yo les digo, ¿cuántos batallaron para levantar la carne en esta mañana? No quería levantarse, quería seguir dormida. La carne sí quería estar acostada. Quédate. Es el único día que descansas. ¿Para qué vas a la iglesia? La carne es lo que quiere, descansar. La carne quiere comer. La carne quiere divertirse. Pero mi espíritu gime y busca lo de Dios. Por eso tengamos cuidado a quién estamos alimentando. ¿A la carne o al espíritu? Hasta este punto de su epístola, Juan ha escrito acerca de amar y obedecer. Dos cosas, dos palabras claves: amar y obedecer a Dios. Aquí se enfoca en la importancia de creer en el Hijo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y que es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan rápidamente conectó la verdad de obedecer los mandamientos de Dios en la forma que los creyentes aman a los demás. Yo siempre les digo, si usted quiere aprender a amar a alguien más, tiene que aprender a amarse a sí mismo. Si usted no se ama, si usted no se quiere, si usted no se respeta, usted no va a amar, no va a querer y no va a respetar a nadie. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos, a respetarnos a nosotros mismos, para poder amar a nuestro prójimo y respetarlo de la misma manera. Pero yo tengo que aprender a amarme, a quererme, a respetarme, para poder amar al que me rodea. A medida que tenemos una relación con Jesús, no solo para las decisiones importantes de la vida, sino para que interaccionemos momentos a momento. Jesús puede fortalecernos contra las tentaciones, darnos sabiduría. Cuando interactuamos con los demás, ayudamos en nuestras tareas, guiarnos en nuestras decisiones, consolarnos cuando estamos afligidos. Mire, ¿cuántas personas, hermanos, nos han rodeado que están afligidas? ¿Qué es lo que hace usted? Conociendo la palabra, conociendo a Dios, lo primero que hacemos, no estás solo. Dios está contigo. Yo siempre les digo, ¿el aire lo miras? No. ¿Y cómo sabes que hay aire? Lo sientes. Es la misma manera. Sentimos su presencia. Dios nunca nos deja, hermanos. Nosotros dejamos a Dios. La Biblia dice que el que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Nadie. Pero si usted se baja en las manos de Dios, ahí se lo encargo. Ahí Dios no puede hacer nada. Pero si estamos bajo la protección de Dios, no hay nada que venga a destruirnos. Pero no nos salgamos del lugar donde Dios nos quiere poner. Por eso dice, en nuestras decisiones, consolarnos cuando estamos afligidos, sanarnos cuando hemos sido heridos y mucho más cuando vivimos verdaderamente dependientes de Él. Jesús aligera nuestra carga en todos los sentidos
El gozo de la intimidad con Jesús eclipsa cualquier sacrificio de morir a nuestra carne. Por eso Juan pudo escribir: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. Su palabra se puede cumplir. Tenemos el privilegio, hermanos. Yo le digo, hermanos, la Biblia nos dice claramente, para aquellos que hemos conocido, que si desobedecemos, el castigo va a ser fuerte para nosotros. Porque Dios le dice: mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Conocemos la palabra, escuchamos, no tenemos excusa de no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No queremos obedecer, no queremos sujetarnos, no queremos escuchar a Dios. Necesitamos aprender a depender de Él, hermano. A vivir como Él quiere que vivamos. No como yo quiero, sino como Él quiere que vivamos. Una vida recta, una vida que Él pueda deleitarse. Este es mi hijo. ¿Se acuerdan? La palabra cuando fue Satanás y le dijo a Dios: pues ahí tienes a Job, te sirve porque le das riqueza, le das bienestar, le das todo. El diablo viene también a presentarse ante Dios, porque no pudo tentar a Job hasta que no le pidió permiso a Dios. Pues le digo, y la Biblia me dice que Dios no me va a dar más de lo que no puedo sobrellevar. Juntamente con una prueba, Él me da una salida. Ese es lo que yo confío en este Dios poderoso. Hay un problema que viene a mi vida, pero Dios me va a dar una salida. Esta es la victoria. Conozco al que me va a dar la salida a la situación. No me va a dejar en el problema. Él no me ha traído hasta aquí para dejarme aquí. Él me ha traído aquí para llevarme hasta la meta final. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No solamente de vez en cuando. Por eso dice el salmista, claramente, hermanos, que tenemos que bendecir a Jehová en todo tiempo. Estés sano, estés enfermo. Tengas o no tengas. Tú tienes que servir a Dios. Tú tienes que agradecerle a Dios. Le digo, hermanos, ¿cuántas veces, hermanos? Estoy viendo el relato he visto de José, hermanos. Y me doy cuenta, hermanos, que cuando sus hermanos le preguntan: ¿y cómo puedes decir, a pesar que fuiste encarcelado, golpeado, cómo puedes decir que Dios estaba contigo? Y dijo: porque Dios me estaba fortaleciendo, me estaba formando para aprender, para cuando ustedes vinieran, no tuvieran nada en contra de ustedes, poder perdonarlos. Dios vino a formar un carácter fuerte en José. A pesar de la prueba, a pesar de las situaciones, se formó un carácter fuerte y nunca dudó de quién estaba con él. Y es la misma confianza que tenemos usted y yo en él. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Le digo, nosotros podemos estar un día bien, el siguiente día viene el enemigo a echar basura, a tratar de enfermar, destruir, hacer cosas, hermanos. Pero sin embargo tenemos que seguir firmes en quien hemos creído. Que nadie nos mueva en quien hemos creído. El 4:5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién vence al mundo, hermanos? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la confianza que yo tengo. Puedo vencer porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. No importa lo que diga tanta gente. No importa, hermanos, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto? Una vez o 2 veces al año que vaya está bien. Nomás vas y te confiesas. Así me dicen. Yo le digo, tenemos que aprender a tener una relación con Dios. A Dios se le sirve siempre. No cuando tengo problemas o cuando tengo necesidades. Yo tengo que servir al Señor siempre. Le digo, estamos en este mundo de pasada. Dios nos puso en este mundo para cumplir un propósito, cumplir una tarea
cumplir una responsabilidad. ¿Cuántos nosotros, hermanos, estamos cumpliendo con la responsabilidad, la tarea o el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Orar por los perdidos, testificarles de lo que Dios hace, invitarlos al templo, no sé, darles un versículo de la palabra, o decirles simplemente vamos a estar orando por usted, no sé, pero usted puede ser de bendición, hermanos. Yo les digo siempre, hermanos, una vez yo estaba en el templo y ¿sabe qué palabra vino a ser de bendición a mi vida? A este joven le preguntaron, ¿qué quieres que cambie en tu iglesia? ¿Y sabe qué dijo él? Que sean más fieles. ¿Sabe qué le dijo el predicador? Empieza tú a ser fiel. Y ahí yo aprendí una lección. Si yo quiero que las cosas cambien, tengo que cambiar yo. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ser el ejemplo. Yo tengo que poner el ejemplo. Ser fiel a Dios para que los demás sean fieles. Y esa simplemente es la gran lección. ¿Quieres que cambie? Cambia tú primero. Sé tú el ejemplo. Si queremos que las cosas cambien en su vida, en su familia, en su hogar, no sé, en su trabajo, da tú el ejemplo. Sé tú el ejemplo. Cambia tú para que los demás te sigan. Tenemos que ser el ejemplo. El apóstol Juan usó la palabra creer y saber aquí. Muchas veces en la conclusión de su primera carta quería que sus lectores entendieran la importancia de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Como explica el escritor en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Escúcheme. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay hermano, ayúdame, no tengo fe? No diga no tengo fe. La Biblia me enseña, hermano, que a cada uno nos ha dado una medida de fe. La fe está ahí. No ha aprendido a usarla. O no la está usando, la fe está en usted. Él nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Dios está en su trono. Yo creo que Jesús está a su diestra. Y yo creo que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Porque lo ha dicho, yo lo creo. El Padre sentado en su trono, Jesús a su diestra haciendo ¿qué? Intercediendo por usted y por mí. Amén. Y el Espíritu Santo aquí entre nosotros, tocando el corazón. El Espíritu Santo toca los corazones y usted decide si lo abre o no. O cierra su corazón. No hay posada para ti. Usted sabe. El Espíritu comienza a tocar el corazón de cada uno. Pero la Biblia dice que en San Juan dice que el Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que redarguye. El Espíritu Santo que da el convencimiento de que necesita salvación. Yo le digo una cosa. Ha visto muchas personas, hermanos, venir a los pies de Cristo, pero no vienen convencidas por el poder del Espíritu Santo. Vienen convencidas por un hermano o una hermana. Es un error. No es su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo. A mí, cuando la palabra llegó a mi corazón, yo no esperé que alguien me dijera vamos. Yo de allá corrí para el altar. Yo corrí al altar. Yo necesitaba salvación. Y yo siempre les testifico, de ahí por 3 meses seguidos, cada mensaje me entregaba a Cristo. Hasta que el pastor me dijo, es una vez, por fe, y es solamente una vez. Yo me quería convertir todos los servicios. Había ese gozo en mi corazón, que cada mensaje yo me entregaba a Cristo. Otros mensajes yo me entregaba a Cristo. Por paso de 3 meses yo me entregué al Señor. Hasta que el pastor me habló conmigo y me dijo, es una vez y es por fe. Ya lo aceptaste, ya no quieres aceptarlo. No, yo quería aceptarlo.
todos los días, hermano, quería recibir a Jesús. Era el gozo que estaba en mí, el gozo de la salvación, hermano, que yo me deleitaba estar en la presencia de Dios, sentir sus carillas, sentir su amor, hermano. Y ese es lo que debe la iglesia seguir sintiendo el día de hoy. Como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que sea un deleite llegar a la casa de Dios, un regocijo. ¿Cómo explicar al escritor de Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay grandes recompensas para aquellos que creen en Jesús y buscan sinceramente conocerlo. ¿Cuáles son aquellas recompensas? La paz, la sabiduría, la dirección, el gozo, el perdón, la esperanza, el conocimiento de su presencia constantes con nosotros. Estos son los beneficios de buscar a Jesús y conocerle: sabiduría, paz, dirección, gozo, perdón, esperanza, conocimiento. Esto es lo que la iglesia necesita anhelar al Señor para recibir todas estas bendiciones que nos ofrece. Él nos da el perdón de nuestros pecados y la libertad de la condenación y de la culpa. Jesús está siempre ahí para ayudarnos con cada batalla que enfrentamos cada día. Porque cada día enfrentamos situación. Cada día enfrentamos algo difícil. Pero sin embargo Dios nos ha enseñado, hermano, que tenemos que aprender a permanecer fieles a Él. En medio de todo, permanecer fieles a nuestro Dios. El 6 adelante dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice, son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: Espíritu, agua y sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Los tres evangelios no solo registran el bautismo de Jesús, sino que también registran la transfiguración. En cada uno de estos eventos, Dios se reveló de manera sobrenatural, afirmando verbalmente a Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús como el Hijo de Dios. El apóstol Juan dice, el apóstol Juan testificó, o fue testigo, perdón, de estos hechos, y animó a sus lectores de manera: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Él. Y el que no cree a Dios le ha hecho a Él mentiroso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Creemos en Él o lo hacemos a Él mentiroso? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan estaba declarando el testimonio de la deidad de Jesús, al que había escuchado directamente de Dios mismo, y desafiando a sus lectores, incluyendo a nosotros, a creer también. Aquí lo que nos enseña, que Él mismo está dando testimonio de quién es Él: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Lo que quiere Dios, lo quiere el Hijo. Lo que quiere el Espíritu Santo, lo quiere el Padre y el Hijo. Los tres están unidos. Por eso la palabra, hermanos, la unidad. ¿Queremos realmente ser victoriosos? ¿Ser vencedores? Tenemos que aprender a estar unidos. El Salmo 133 que nos dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos, en armonía, no de las greñas, en armonía. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, creyendo lo mismo, esperando lo mismo, sirviendo al mismo Dios y esperando su regreso, porque es lo que estamos esperando. Y vemos cómo está el mundo, hermanos. Vemos cómo está pasando ahorita el mundo con naciones. Vemos, hermanos. Pero sin embargo, ni aún así, la gente se humilla. Si se humillare mi pueblo, claramente, hermano, si se humillare, y usted mire, hermano, mire antes de que Dios traera juicio a la tierra, les avisa. No envió a Jonás a decirle a Nínive: arrepiéntanse porque voy a destruir la ciudad. La ciudad se arrepintió y Dios perdonó. Antes de hacer algo, Dios avisa. Y Dios nos está dando avisos día tras día. Y la gente no está buscando de Dios. La gente no quiere humillarse. Cuando Él me dice: si se humillare mi pueblo, sobre cuál mi nombre es invocado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Humillarnos. Él mismo da testimonio de quién es Él. El Dios de justicia. El Dios de amor. Muchos quieren conocer al Dios de amor, pero no quieren conocer al Dios justo, al Dios de justicia. A ese no lo quieren, porque la Biblia también dice: es la que ama, corrige. Y no nos gusta la corrección. No nos gusta la corrección, hermano. A nadie. A mí nadie me dice qué hacer. A mí no me dice si tengo que ir a la iglesia. No, a mí nadie me manda. Así está. Y yo digo, realmente a esas personas, Cristo no ha nacido en ellos. Porque no te tienes que ofender, no te tienes que enojar. Solamente cumple con Dios. Cumple con Él. Por eso dice que sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son difíciles. Lo que tenemos que hacer es cumplirlos. Servirle, amarle, obedecerle. En medio de todo, servir a nuestro Dios. El 11 al 13 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? Vida eterna. Es lo que yo estoy esperando, esa vida eterna. Ese testimonio que dice: y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Los mismos discípulos le dijo: ¿y cómo sabremos el camino? ¿Qué es lo que responde Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, ¿sabe qué es la palabra? Y nadie, ninguno va a ir al Padre si no es por Jesús. No queremos entender porque no queremos. La palabra es clara. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Es lo que dijo Jesús. Y esta vida, dice, esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Claramente, el amado Juan, este apóstol amoroso, hablando con amor, con cariño, realmente les dice: el que no tiene al Hijo de Dios, este no tiene vida eterna. Les habla bien claro, para que sepáis con seguridad. Enfoquémonos en lo que dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí Juan reveló su propósito al escribir esta carta. ¿Cuál fue el propósito? Para que los creyentes supieran que tienen vida eterna. El apóstol compartió la misma verdad en su evangelio, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que está hablando el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le digo, hermano, San Juan 3:16, el primer versículo que me aprendí, teniendo unos 6 años más o menos, 6, 7 años. Ese fue el primer versículo que me aprendí, que hace, hermano, más de 50 años que me aprendí ese versículo. Tendría unos 7, 8 años de lo más, cuando me aprendí ese versículo. Que sabe que me lo aprendí y me enojé mucho. Porque los hermanos que nos habían dado ese versículo en un cuadrito así, lo coloreamos, y el que coloreara más bonito se iba a ganar un Nuevo Testamento. ¿Y qué cree? Me ganó mi hermana. Usted sabe que las mujeres son más exquisitas para colorear. Pues lo pintó mejor y me... Pero no se preocupe, como que yo lo tengo, el Nuevo Testamento. ¿Desde qué? Hace 50 años. Ese testamento, ahí lo tengo. Le digo, ese fue el primer versículo que yo me aprendí. Cuando mis abuelos abrieron las puertas de su hogar, para que los hermanos fueran todos los domingos a hacer reuniones a su casa, yo corriendo por todo el rancho, las casas, buscando niños que se vinieran a la escuela dominical, porque ya estaban los hermanos. Ese era mi trabajo. Correr con todos, atraer todos, que acarrear bastantes niños, tenían un montón. Había unos maestros ahí que venían, salían de su escuela dominical y luego después comían, o no sé si comerían por el camino, pero ya para una estaban en el ejido, en el rancho de mi abuelo, ahí estaban ya, enseñando. Y yo corriendo todo, ya llegaron los hermanos, vénganse, así como andaban, descalzos, sin nada, a apuntarlos a la escuela dominical, no escuela dominical, al servicio, una enseñanza que nos daban. Yo no sé qué sería, era un culto que hacía en el hogar de mi abuelo. Todos los domingos llegaban los hermanos. ¿Y sabe qué fue el destino de esa familia, hermano? Un borracho los chocó viniendo de enseñanza y mató a toda la familia. Fíjese, haciendo la obra de Dios, cumpliendo con su trabajo, quedaron en el camino. Y es triste, pero ellos hicieron su trabajo, cumplieron su tarea y partieron. Pues le digo, usted y yo, a veces tendremos Dios todavía misericordia porque no hemos cumplido con nuestro trabajo. Ore, hermanos, interceda o pregúntele a Dios, ¿cómo puedo ser de bendición para alguien? Ore, hermanos, yo le pido que ore usted para que comparta. La única forma de experimentar la vida abundante en este mundo, hermano, y la vida eterna en el cielo, es creer que Jesús, arrepentirse del pecado y seguirlo a Él. Sencillamente, experimentar la vida abundante en este mundo es creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirlo a Él. Así de simple. A algunos les gustaría pensar que hay muchos caminos para conocer la verdad y experimentar a Dios y obtener acceso al cielo. Sin embargo, Jesús nos dice claramente que solo Él es el camino al Padre y la vida que Él ofrece. En San Juan 14:6, como dice Juan en su epístola, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Conozca. Si no ha recibido a Jesús como su Salvador, es el día. Conózcalo. Es tan simple, hermanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y no dudar en tu corazón, ¿qué tengo que decir? Señor, perdóname todos mis pecados, aún los que yo no me acuerdo, perdóname. Ven tú a entrar a mi vida,
Ven tú a ser el Señor de mi vida. Ven tú a salvarme, a perdonarme, a bendecirme. Ayúdame a buscarte cada día. Ayúdame a servirte cada día. Ayúdame a seguir. Yo quiero esta vida eterna. Yo quiero pasar, que después de esta vida, pasar mi eternidad contigo. Solamente yo tengo que confesarlo con mi boca. Decirle a Jesús que entre a mi corazón y que perdone todas mis iniquidades, todas mis maldades, todos mis pecados, todas mis desobediencias, todas mis mentiras, todos mis engaños, todo lo que nos sirva, que lo quite. Dígale. Usted se conoce, yo no lo conozco. Usted conoce quién ya conoció a Jesús y quién no. Y es simple, hermano. Acérquese. Quisiera que hubiera otro camino, pero no hay. Él es el único camino hacia Dios. Él es el único camino hacia la vida eterna. Jesús es el único que tiene la vida eterna. La verdadera vida ocurre cuando nuestros pecados son perdonados y nos volvemos cada vez más a Cristo. La máxima recompensa de nuestra fe en Jesús es la oportunidad de pasar la eternidad con Él. Esa es la recompensa. ¿Qué nos dice? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esto es lo que yo espero escuchar. En lo poco has sido fiel, en lo mucho me pondrá. Porque le digo, lo que hago es poco, pero sin embargo yo lo hago con todo mi corazón. No soy un buen maestro, no soy un buen predicador, pero lo que hago lo hago con todo mi corazón. Lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha puesto en mi vida, es lo que comparto. Porque yo sirvo a un Dios vivo. Yo sirvo a un Dios grande. Yo sirvo a un Dios poderoso. Que toca, que sana, salva, restaura, bendice, nos ayuda, nos protege, nos guía. Está con nosotros cada día. Este es el Dios que yo estoy sirviendo, hermano. A un Dios poderoso. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Que Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que no pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Como creyente, podemos estar seguros de la vida eterna. Además de eso, tenemos la confianza de que si pedimos alguna cosa, escuchen, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a veces pedimos mis caprichos, a veces pedimos lo que yo quiero. No es lo que yo quiero, que se cumpla la voluntad de Dios. Él sabe que es lo mejor para mi vida. Abre puertas, cierra puertas. Si es para bendición, abre. Si me va a hacer mal, cierra las puertas. De la manera que tenemos que orar. Si es tu voluntad, Señor, abre camino. Si es tu voluntad, abre la puerta. Pero si no es tu voluntad, cierra las puertas. Por eso dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. No conforme a mis caprichos, hermanos. Porque a veces nos encaprichamos. Y queremos. Y Dios dice, ahí está. Te vas a destruir, pero tú lo pediste. Porque somos muy insistentes. Pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, podemos darle a conocer nuestras peticiones creyendo plenamente que Él nos escucha cuando oramos. Escuchen. Una vez, hermanos, llorando en un altar, orando y orando y orando y orando, Señor, ¿qué pasa? ¿Y sabe qué me respondió? Y dijo, es que nunca te callaste. Yo quiero contestarte tu petición. Yo quiero contestarte, pero nunca te callaste. Escúchame. A veces venimos, le pedimos al Señor
y hay que guardar silencio esperando su respuesta. Yo le digo, eso es algo que yo he experimentado, hermano, que yo estoy pidiendo, intercediendo, pidiendo, y hasta que Dios dijo, ya cállate, déjame a mí, yo quiero darte una respuesta, pero nunca te callaste. De esa manera Dios ha tratado conmigo. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. No sé cuál conozco usted, pero sé que Dios que yo conozco. Él quiere. La Biblia me enseña que Él siempre ha querido tener comunicación con el hombre, pero el hombre no puede abrir sus oídos espirituales para escuchar su voz. Él habla, hermanos. Él nos habla claramente a nuestro espíritu y nos dice las cosas tal y como son. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Yo le garantizo que conoce más la voz del diablo que la de Dios. El diablo le dice, ¿a cuánto le dijo? No vayas ahora. Quédate dormido, ya ves. Ahí está uno. Le digo, el enemigo así es. Escuchamos, hermano, la voz del enemigo. Nomás escuche, cosas que usted quiere hacer y no las hace. Que viene aquí a su oído, viene a su mente, que no haga las cosas que son buenas. El enemigo. Esa voz sí la conocemos. Pero nunca hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Así como el enemigo te habla, así te habla Dios. Pero conocemos la voz del enemigo, pero ay, no, soy yo. No, es el enemigo. El enemigo no quiere, tu alma desea, tu alma necesita. El diablo no quiere. Te pone aquí el oído, duérmete, descansa, no vayas ahora. Al cabo ya sabes, ya leíste la clase aquí en la casa, ya no tienes que ir a escuchar otra vez al hermano. Te va a cansar por una hora. A ver, déjame verlo bien, hermano. Ahí sonríen. Alguien está llegando, pero le digo una cosa, hermano, ame a Dios, sírvale con todo su corazón. Por eso le digo, hermano, usted interceda, ore. El apóstol pasó de instrucciones sobre la oración personal a las instrucciones sobre la intercesión por otros creyentes. Debemos orar por las personas que amamos, hermano. Tenemos familia, amigos que amamos, que no están donde deben de estar, que un día le conocieron, los hemos instruido en el camino y se han apartado, o simplemente no van a ninguna parte, ni sirven al diablo ni sirven a Dios. Como que ya están con él, no servirle a Dios, pero ni se dan gusto allá ni se dan gusto acá, están en intermedio. Pero les digo, hermanos, por eso hay que orar. Debemos orar por las personas que amamos. Juan continuó explicando que la forma de responder a los pecados de otras personas es orando por ellos, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y se preocupa por los demás, incluso más que nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a interceder por aquellos que un día estuvieron reunidos en un templo y están fuera. De esos conozco muchos, hermanos. Yo le digo, hermanos, en mis 41 años caminando con Dios, hermanos, he visto mucha gente entrar y salir, entrar y salir. Y este no es del que entra y se va, este es del que persevera. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Quién? El que persevera hasta el fin, este será salvo. No el que empieza la carrera, este es del que termina la carrera. Hay que terminar la carrera con Dios. No solamente el que empieza. Tenemos, por eso dice el salmista, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuánta gente necesita que vuelva el gozo de la salvación? Porque la han perdido. El pecado se ha apoderado de ellos y se han olvidado de quién es Dios. Termino con la última, 18 al 21, que dice: sabemos que todo aquel que nació de Dios no practica el pecado. Escúcheme, Juan habla claro, hermano. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado,
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Termina su carta de esta manera. En los últimos 4 versículos de esta carta contiene mucha verdad y aliento para nosotros como creyentes. Podemos escuchar el amor del apóstol por su audiencia en la oración final de esta carta y también en su desafío importante por nosotros, instruyendo a sus lectores mantenerse alejados de los ídolos. Lo que el Nuevo Testamento traduce: queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Un ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Puede ser su familia, puede ser su casa, puede ser su carro, puede ser cualquier cosa que ocupe primeramente el lugar de Dios. ¿Qué es el ídolo? ¿Qué es la idolatría que dice Juan? Queridos hijitos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón, que es el 5:21, que dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Todo lo que impida, todo lo que estorbe para estar delante de su presencia, eso es ídolo. A veces ponemos, hermano, no quiero decir cosas, pero puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas. Yo le digo por el trabajo, porque yo lo experimenté. Yo lo experimenté, que puedo poner el trabajo primero que antes que Dios. Porque yo una vez le dije a Dios, yo trabajaba, hermanos, un trabajo que yo descansaba solamente los lunes. Yo no podía ir a la iglesia nada más que el domingo en la mañana. Y en la tarde trabajaba a las 2 hasta las 11 de la noche. Y era el único día que yo iba a la iglesia por un tiempo. Entonces yo le dije a Dios, yo necesito un trabajo de lunes a viernes, nada más, para estar en el templo, para servir. Le digo una cosa, Dios me lo concedió. Empecé a trabajar en el banco, hermanos, de lunes a viernes, de 8 a 5. Perfecto, es lo que yo pedí. A las cuantas semanas, alguien viene y me ofrece, ayúdame, dice, el viernes en la tarde no vas a la iglesia, y ayúdame el sábado en la mañana, nada más, esos días que no vas al templo, ayúdame. Y dije, está bueno, fui y le ayudé. Pero 2 o 3 semanas me tenía ya el domingo, me tenía el martes, me tenía el jueves, todos los días de servicio me tenía trabajando. Ya tenía 2 trabajos así y no cumplí. ¿Y sabe qué? Yo estaba trabajando y yo me sentía así de repente mareado. ¿Y qué me pasa? ¿Por qué me siento mal? Y me sentía mareado, me iba por un lado para otro. ¿Qué me pasa? Y vino Dios y dijo, ¿te acuerdas que dijiste que querías un trabajo para servirme? ¿Dónde está? Así le dije, hoy es el último día que te ayudo. Y me quedé con mi trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5. ¿Para qué? Para cumplir lo que yo había prometido. Pues cuando Dios hiciera promesa, es mejor que cumplas, no que prometas y no cumplas. Tenemos que aprender a cumplirle a Dios. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Así que una idolatría, un ídolo puede ser, hermano, aquellos que toman el lugar de Dios. Y puede ser el trabajo. Yo lo viví, yo lo experimenté. Yo pedí un trabajo de lunes a viernes y Dios me lo concedió. O después me agarré todo medio tiempo, según los días que no había servicio.
pero me respetaron unas semanas y fue mi fracaso. Tuve que humillarme, pedirle perdón al Señor y hacer la obra de Dios. Por le digo, busque a Dios, ámelo, sírvale, y que nada le interponga antes que Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Claramente dice, buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y Dios te va a responder claramente. Dios te va a suplir claramente, porque Dios es bueno y Él va a hacer todas las cosas. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, vengo delante de tu presencia. Hemos expuesto la enseñanza, hemos expuesto la palabra. Ahora, Dios, que una palabra haya quedado en el corazón de mis hermanos para que se edifiquen y puedan crecer en ti, Señor. Que esta palabra, Señor, les ayude y les fortalezca para seguir adelante y confiando en un Dios vivo. Sabemos, Dios, que usted es el Todopoderoso. Y fuera de usted, Señor, no hay nadie. Confiamos en un Dios vivo. Confiamos en un Dios de poder. Ahora, Padre, usted conoce a cada uno que está aquí. Intercedo, Padre, por cada uno que se encuentra aquí. Que tú vengas, Señor. Que esta palabra les ayude. La hayan tomado, una de ellas, para bendición de sus vidas y su familia. Y puedan pararse firmes en ti. Gloria a tu nombre, Padre. Me deleito delante de tu presencia y le doy gracias, porque sé que siempre nos escucha y sabemos que su oído está atento al clamor. Si pedimos conforme su voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas en esta mañana. En este momento, Padre, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor.